Computadora y ahora sí está grabando. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver habilidades, a ver si nos alcanzan a ver cuando menos 2 o 3 habilidades de las que para mí han sido muy importantes, y no solamente para que puedas desarrollar un negocio, sino realmente para que podamos nosotros identificar en qué punto de nuestra vida estamos y qué podemos aportar. Para ello, pues vamos a comenzar ya con la primera diapositiva que he preparado para ustedes y que vamos a decir así. Se llama Tu Poder Interior. Y mira, esta es una frase que se me hace realmente una frase de mucho poder, que dice: las puertas del éxito no se abren hacia afuera, se abren hacia adentro. Y involucra una gran cantidad de sabiduría, porque yo creo que efectivamente, cuando nos hablan de éxito, la mayor parte de las personas pensamos hacia afuera, hacia la parte de la materia. Y cuando es así, pues regularmente tenemos muchos tropiezos o estamos en un sentimiento de insatisfacción o de sentimientos que son regularmente con emociones que les llamo con carga emocional negativa. Y esa carga energética emocional negativa pues no nos hace sentir bien. Cuando nosotros empezamos a abrir las puertas del éxito hacia nosotros mismos, es decir, hacia adentro, empezamos a tener voces diferentes. Te voy a poner solamente 2 voces. Hacia afuera te diría que está la voz de la carencia, y que por eso mucho estamos aprendiendo de cómo eliminar esa voz de la carencia, y también aparece la voz del ego. Y la voz del ego es una voz enorme, es una voz que ensordece, es una voz que controla, es una voz que domina, es una voz que subyuga, es una voz que limita, porque al final de cuentas es una voz del miedo. Cuando nosotros empezamos a abrir las puertas a nuestro interior, se abre en nosotros un abanico de posibilidades, y ya no solamente es de algo de autoayuda o no solamente es algo de filosofía de los grandes maestros. Si tú eres una persona analítica, pues te puedo dar de referencias Greg Braden, te puedo dar de referencia Deepak Chopra, te puedo dar de referencia Bruce Lipton, te puedo dar de referencia pues grandes pensadores que no solamente son pensadores, sino que son científicos. Albert Einstein, por ejemplo, en los que entrar hacia adentro no solamente es el adentrarnos a un mundo interior, sino es empezar a descubrir que el universo en el que nosotros estamos viviendo es un universo cuántico, es un universo en el que nosotros podemos modificar las realidades, identificar cuál es la realidad que quieres vivir y entrar a habitar esa realidad. Y esto ahora lo señalan pues doctores, médicos, neurocirujanos, científicos, y es parte de la nueva ciencia. Lo que está sucediendo es que todavía tenemos ideas muy añejas, tenemos ideas muy obsoletas, y esto hace que nosotros vayamos como una manada, queriendo lograr el éxito y queriendo lograr el éxito, sobre todo en la parte de los negocios, el éxito financiero, solamente viendo hacia afuera, cuando la realidad es que lo obtienes, no sé si más rápido, porque ahora con la parte de las redes sociales, pues puedes tener un éxito efímero en unos cuantos minutos. Pero yo les llamo a ese tipo de liderazgos de papel, porque sus pies son de papel, porque no tienen en qué sostenerse, porque no hay una base. Cuando tu base es el interior, y uno de los aspectos es evidentemente la vida activa, la vida laboral, aunque significa también algunos otros roles que jugamos muy importantes, como la salud, como la familia, como la conexión con la fuente, con Dios, la naturaleza, el universo, como le quieras llamar. Pero todo ello se da a través de empezar a observar más dentro de nosotros qué es lo imperecedero y dejar de fijar la atención en lo perecedero. Cuando nosotros fijamos la atención en lo perecedero, regularmente lo que sucede es el problema del miedo, y estamos viviendo épocas de miedo, porque son épocas de crisis. Y yo entiendo también a las personas que no se conectan, y entiendo también perfectamente por qué los que tienen un nivel de conciencia quieren aprender más y dan valor a esto. No porque yo lo dé en general, por quien lo dé, sino porque están habituados regularmente a retroalimentarse, y así como nosotros tenemos un criptosistema, así debemos de crear también un ecosistema. Y ese ecosistema en el que yo sugiero que todos estemos es crear un ecosistema en el que de entrada las personas que vayan ingresando
pues que tengan ese perfil, ¿no? De personas que quieren realmente emprender, que tienen un deseo lícito, que quieren progresar, que quieren estar revolucionariamente en la parte de lo que significa las criptodivisas y la parte de empezar a tener libertad, y no solamente a través de la parte del Estado, sino que también adicionalmente a eso crear un ecosistema en relación con quién compartes tu tiempo, quiénes son tus amigos, quiénes son las personas más cercanas a ti, tú mismo, el tiempo que pasas, en qué estás invirtiendo ese tiempo. Así es que esta parte, en esa sola frase, pudiéramos dar, creo que todo el tiempo de estos 45, 50 minutos que voy a compartir contigo, pero sí quería que quedara perfectamente claro por qué, y que lo consideres tú, no solamente que lo diga yo, sino que cierres tus ojitos y que veas si sería importante también ver, no solamente de vez en cuando, sino muy a menudo hacia adentro, para lograr considerar el exterior también. A eso se le llama autotransformación. Y la autotransformación regularmente ocurre cuando nosotros hacemos preguntas más profundas, más allá de la parte de la circunstancia, inclusive del dinero. Muchas personas que ahora están con la parte del mundial de fútbol o de la política, que son cuestiones que evidentemente pues les llama mucho la atención y que son de interés de miles de millones de personas. Pero para empezar realmente a lograr algo que hicieron todos los místicos de hace siglos, o que muchas personas estamos en ese camino, en ese proceso, pues lo primero es hacer algunas preguntas que son claves. Y no voy a ir todavía en una parte profunda porque entiendo que estamos en una comunidad de negocios, pero sí que sean muy claras absolutamente para todos, inclusive para los que no están tan allegados a este mundo profundo, sino en general para lo que tú estés haciendo. Y la primera pregunta que haría sería, ¿en qué clase de ser humano me estoy convirtiendo? En esta actividad en la que nosotros estamos, en la que invertimos una gran cantidad de tiempo, lo sé perfectamente que quienes llegan a estos rangos no es de gratis. Lo sé porque los he conocido de hace muchos años y porque aquí los he visto también desde él y Andrés y todos los líderes, sin excluir a ninguno. Sé que hay una gran parte de su tiempo, y la pregunta sería, si estás viendo hacia afuera, ¿en qué clase de ser humano te estás convirtiendo? Porque independientemente de la riqueza material que tengas, si solamente es tu interés o tu intención estar observando hacia afuera, pues regularmente se va a encontrar uno con un sentimiento de insatisfacción, y nos convertimos entonces no en alumnos, no en personas humildes y tampoco en maestros, sino más bien la parte de esto que empecé hablando del ego en mi primera intervención, hace que te conviertas realmente en un tirano o en una máquina en la que solamente se enfoca en la parte de conseguir materia. No hablo mal de que tengamos un estilo de vida en el que puedas compartir con tu familia, en el que puedas ayudar, porque nadie puede dar lo que no posee. Y estamos en un mundo material, estamos en un mundo precisamente en el que el reto en este 2022 que está terminando y en el próximo 2023, el reto para millones de personas, miles de millones de personas me atrevería a decir, o cientos de millones de personas, estarán viendo cómo sobrevivir. Y algunos otros millones de personas, afortunadamente, estarán viendo cómo generar más patrimonio o cómo asegurar su patrimonio. Y yo creo que estamos haciendo en este negocio no solamente una labor económica, sino también social y revolucionaria, porque en ese sentido, ante algo que se conoce como distopía, realmente este proceso de crisis o un momentum clave para la humanidad que nos está sacudiendo, en este momento de distopía, yo creo que dar la oportunidad a quien tenga oídos para ver y tenga ojos para ver y tenga pies para actuar, creo que estamos siendo parte de este movimiento en el que no solamente es el dinero, sino que estamos ayudando y me estoy convirtiendo cada vez en un mejor ser humano. Y en eso, después de esa pregunta de hacernos esa reflexión, ¿en qué me estoy convirtiendo? La siguiente pregunta es, ¿a cuántas personas ayudas? ¿A cuántas personas ayudé hoy a mejorar algún aspecto de nuestra vida? Y eso se convierte en una área de autosatisfacción, porque yo creo sobre todo, y disculpa que hable ahora de mi experiencia en la parte de la sanación,
en la que cuando alguna persona llega y pide una terapia de sanación, de jalar campos electromagnéticos o cualquier terapia o cualquier servicio que des a las personas, yo creo que quien está haciendo más el servicio es aquella persona que está enferma y que gracias a ella sacas lo mejor de ti, porque tienes que conectarte con tu esencia, tienes que conectarte con quién eres en la profundidad, que eres un ser de luz, que eres un ser de amor, que eres y que has venido aquí para algo importante. Y no necesariamente porque tengas una profesión muy importante, una actividad muy importante. Para hacer una riqueza, yo creo que primero tenemos que ver la riqueza interior que tenemos. Cuando es así es más fácil materializarla. Y esa riqueza va ahora enfocada a aquellas personas que se sientan que están devaluadas y que piensen que son personas que no merecen tener un mejor estilo de vida, o que no merecen una alegría, o que no merecen la felicidad, sobre todo por esta parte tan caótica. Y permíteme decirte un mensaje, que es el mensaje que regularmente doy y que no está en ningún script, sino que sale directamente de mi corazón, y que sería decirte que eres una persona única, que eres una persona irrepetible, y que si estás aquí no es por casualidad, sino es porque has venido a actuar en la actividad que tú tengas. No me interesa qué estés haciendo ni qué resultados tengas. Lo que sí creo que debe quedarte muy claro para iniciar este camino hacia la prosperidad y la abundancia es saber que eres una persona sumamente importante para la creación, porque por eso encarnaste y por eso estás viviendo actualmente. El punto es que estamos a veces tan cegados por tantas luces del exterior, estamos tan cegados por la esclavitud del sistema que nos quiere enfermos, estúpidos, y que hace que nos perdamos esa gran oportunidad de vivir al máximo el día a día. Y por ello, decirte que si estás en ese caso, que hagas a un lado la circunstancia, porque la circunstancia humana la comprendo porque la he vivido y quizá la viva en algún momento en el que me pueda empatizar contigo, ya bien sea circunstancia económica, o circunstancia de salud, o circunstancia de familia, o circunstancia de relaciones, o circunstancia de un vacío interior. Y decirte que independientemente de esa circunstancia, otra vez en esta parte profunda en la que estoy entrando al inicio de esta charla, pues es que hoy en la noche, antes de dormir, sientas que realmente tú tienes un propósito profundo, y que si estás escuchando esto, es porque no solamente es la parte de dar una mano para que tú salgas adelante en la parte financiera, sino dar ahora un abrazo para que salgas también a través de algo que te aqueje, que vaya más allá de la parte del dinero. Y por ello es importante identificar tus sentimientos. Los sentimientos es lo más honesto que tenemos. Y ahí no puedes mentirle a nadie. Nosotros podemos decir a cualquier persona, y regularmente en México decimos, ¿cómo te va? Y en Latinoamérica, porque he tenido oportunidad de estar en varias partes de Latinoamérica, y la mayor parte del mundo te dice bien, te dice en automático. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero realmente no están bien. Y por eso digo que lo más auténtico que tenemos los seres humanos son los sentimientos, porque tú sabes perfectamente si estás bien o no estás bien. Y por ello hay dos momentos de reflexión importantes. Uno, cuando vas a dormir, que es cuando ya dejas toda la parte de la circunstancia humana, que espero que lo hagas, que apagues el teléfono celular y que te dediques un momento a ese ser humano, en el que te preguntes cómo te sientes, en el que agradezcas por el día que has pasado y por esa oportunidad que has tenido, y porque pidas para que al día siguiente seas una mejor persona, o seamos mejores personas, y nuevamente empecemos con el agradecimiento. Cuando hacemos esos breves lapsos, te desconectas de toda la parte de la circunstancia humana. Entiendo que muchas personas es prácticamente imposible que se van a dormir con los problemas, o se van a dormir con este sentimiento negativo, quizá de no haber tenido un buen desempeño, de no haber ido bien en la parte del negocio, o de algún tipo de problema que te aqueje. Pero es ahí donde se dejan precisamente todo a un lado, entras quien eres. En el mundo espiritual decimos en presencia, que es estar en el presente, en el aquí y en el ahora, con tu esencia, que es de luz y que es de amor. Y esto se logra solamente con la parte de la práctica, no solamente con unas palabras, tal como las escuches o como las sientas, pero si hay algo que te hace clic, que lo hagas una y otra y otra y otra vez, porque acuerda algo que dije al principio, que es precisamente que cualquier realidad nosotros la podemos hacer si la repetimos lo suficiente, si habitamos dentro de ella, si las piedras que nos han lanzado
porque todos los días en tiempos de crisis te lanzan piedras de todo tipo. Si las piedras que te han lanzado las utilizas para sentirte mal, para enojarte con el mundo, para ser resentido o resentida, o para deprimirte, o realmente que estas sean piedras que te ayuden para construir un carácter, te ayuden a construir una visión diferente y te ayuden, como sucede en el mundo espiritual, en que hay, o a veces hay que pasar por algo, tocar fondo para rescatar quiénes somos, no esperarlo y hacerlo todas las noches y al despertar hacer algo similar. Y una de las preguntas profundas para ello, para desarrollar este poder interior, pues es precisamente, pues, ¿quién soy? Como lo estabas viendo en esta diapositiva anterior, ¿quién soy? Y yo estaba dando una sesión de espiritualidad en un canal que tengo, y en esa sesión yo me aventuré a decir que con una sola pregunta, escucha bien, con una sola pregunta y una sola respuesta, pudiéramos hacer una radiografía para saber por qué crees lo que crees, por qué piensas lo que piensas, por qué haces lo que haces y por qué te sientes como te sientes. Y esa pregunta tiene que ver directamente con quién soy. Y en esa pregunta, ¿con quién soy? Cuando te definas más allá de tu nombre, de tu profesión e inclusive de los rangos que tengas, pues entonces te desnudas completamente. Y ahí, cuando llegues a esta parte de la respuesta de quién eres, empezarás realmente a, cuando menos a darte cuenta de que lo que te sucede es producto precisamente de estar actuando con lo que no eres. Hace poco estaba haciendo un recuento para hacer una presentación, porque a veces nos presentamos y la primera parte que les iba diciendo es que nos presentáramos. Y bueno, les he dicho que soy autor de audiolibros, te los voy a presentar en menos de un minuto y que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Este se llama Las 7 Esencias de Dios, son tus 7 esencias. Fue uno de los primeros que escribí casi sin saber nada. Todavía no sé nada, o sé muy poquito, pero en ese tiempo era como la intuición. Este es de vida. Y aquí en este audiolibro me gustó mucho porque tiene que ver mucho precisamente con lo que es la vida y con quién soy. Y en ese quién soy es identificar que tenemos, se llama profundamente la constitución septenaria del ser humano, que quiere decir que estamos constituidos pues fundamentalmente de 7 cuerpos o de 7 campos, 7 campos energéticos, pero pudiera definirlo solamente ahora en 2. Uno que se muere, que es hacia afuera, y uno que es imperecedero, que es hacia adentro. ¿De qué estamos hechos? Pues hacia afuera te pudiera decir que de órganos, de piel, de células, de neuronas, de un esqueleto, estaría viendo hacia afuera. Hacia adentro te diría pues que somos luz, y que esa luz, y ya no solamente en la parte filosófica, sino te comentaba ya avalado por la física cuántica, te diría que somos esa luz y que esa luz es igual a información, y que esa información que llega a cada una de tus células, pues es producto precisamente de esta magia que sucede en lo que le llamamos vida. Así es que me gustó mucho ese audiolibro de vida. Este se llama De Rana Princesa con el poder de la ética, en el que tiene que ver también mucho con los negocios y tiene que ver mucho con la parte de quiénes somos. Yo aquí hice una disertación, estuve unos pocos años en la Facultad de Filosofía, pero siempre me gustó mucho la filosofía y soy un estudioso de la filosofía griega sobre todo. Y entonces me gustaba mucho la parte de los sofistas o no sé, de los grandes pensadores, en los que muy simple, y hacía este ejemplo. Por ejemplo, unas tijeras. ¿Unas tijeras para qué sirven? Bueno, dice, oye Manuel, ¿cómo para qué sirven las tijeras? Unas tijeras sirven para cortar. Es correcto. Pero ¿has visto personas que usen las tijeras para sacar tornillos? Sí, sí he visto personas que las usan para sacar tornillos, pero no fueron diseñadas para sacar tornillos. ¿Estás de acuerdo? No, no fueron diseñadas para eso. ¿Y qué pasa con esas tijeras que las usan como destornilladores? Bueno, pues lo que va a pasar es que se van a mellar, va a reducir su vida útil y van a dejar de servir y las vamos a tener que tirar a la basura. Pues lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros no fuimos diseñados ni para la pobreza, ni para el dolor, ni para la limitación, ni para la envidia, ni para el control, ni para sojuzgar, ni para criticar. Básicamente, y como emprendedores, creo que es algo que lo comprendemos muy bien, fuimos creados para dar, para ayudar, para ser co-creadores y para utilizar nuestra inteligencia en base a crear, para la creatividad. Y cuando comienzas entonces a descubrir quién eres, y por eso me permití hacer aquí, no sé, cada audiolibro es de 1 hora y de mucha información, pues entonces preferí mostrarte y aprovechar algunos audiolibros.
Ese fue, entre otras muchas cosas, lo que digo aquí en este de Rana Princesa. Otro que hice de la felicidad. Fíjate que te voy a compartir algo porque me gusta mucho que las charlas sean así como entre amigos. Somos ahora un grupo muy pequeñito. Yo vivía en el Estado de México y estaba haciendo el audiolibro de la felicidad. Y en ese audiolibro de la felicidad, yo estaba terminándolo. Y pues estaba inspirado, ¿no? Como decimos los que escribimos. Estaba inspirado ahí con mis ideas. Y justo cuando le estaba escribiendo, me estaba acordando de mi padre, de mi papá, que vivía aquí en Cuernavaca. Y en ese momento me estaban avisando que mi papá había trascendido. En ese momento todavía no tenía la conciencia inclusive para decir trascendido, decía, había muerto. Y sentí un dolor profundo y como que no había esta parte sentía como una especie como de crisol, como de esta parte de templanza, que estás en un estado cálido y de repente, o en la parte de luz y de calor, y que de repente te echaran una cubetada con hielos. Y después del tiempo me di cuenta que todo tenía su porqué y su para qué. Y después de este tiempo, quizá en uno de los miedos más profundos que existen de las personas, que es el miedo a la muerte, y que seguro has escuchado hablar de un dicho que se dice que lo único seguro que hay es morir. Y después de mucho tiempo, te pudiera decir en lo personal y quizá más esfuerzo del que tú tengas, a lo mejor yo soy de muy lento aprendizaje, aprendí que eso no era cierto. Aprendí que lo más seguro no es la muerte, sino lo más seguro es la vida, porque está demostrado, inclusive por científicos como Korotov, el ruso, en el que existe un alma y en el que solamente cambiamos de habitación, la habitación de la materia, en el que estamos experimentándola tú y yo, y que ahora estamos compartiendo un tiempo y un espacio precioso. Y después de unos lustros o unas décadas o unos años, nadie sabe cuándo arranca la hoja de su último calendario, pues ya no estaremos en esta habitación y estaremos en la habitación de luz, y en medio el tránsito. Y en ese tránsito pudiéramos definir precisamente que la vida continúa, o que es un continuum de vida, y que lo que estamos aprendiendo hoy será un aprendizaje que nos llevemos, como se dice en la parte espiritual, para aumentar tu nivel de frecuencia, el nivel de frecuencia de tu ser, el nivel de frecuencia de tu alma, para cuando retornemos a esa habitación de luz, pues estemos ya en el rango de los rangos, más allá de los rangos que hemos conocido aquí, sino realmente en un nivel que nos permita acelerar nuestro proceso de ascensión o de evolución. Y para eso son estas crisis, por esto son estos momentum, como yo le llamo, es un momentum distópico, porque cuando hay estos movimientos tan fuertes, es cuando muchas personas se acercan a estas sesiones o a estas pláticas que les dan flojera, y los chavos dicen, qué hueva estar escuchando estos viejitos otra vez que están hablando que del karma, que del dharma, que de la trascendencia. Pero cuando llegas a vivir un estado ya de urgencia, de emergencia, como se están viviendo en millones de personas, muchos les hace sentido esto, y algunos otros no necesitan estar en ese estado de emergencia o haber perdido en la parte de pérdida, como le entiende la mayoría de seres humanos, a algún familiar, o la pérdida de una pareja, o una relación, o un hijo, o una mascota, o lo que tú quieras. Y que sepamos que hay algo que la ciencia se une cada vez más con la espiritualidad, en el que se redondea toda esta primera parte en que la vida continúa después de la vida. Y los esenios decían, Danaho, que quiere decir aleluya. Y en esa aleluya quiere decir que así sea, y observar en la circunstancia del mundo en su justa medida, y saber que si estamos en este momento, es precisamente para hacer esta reflexión profunda y decir, Danaho, porque quiere decir que así sea. En ese poder interior, después de todo esto, te diría que entraríamos a la parte de las conclusiones, y te diría que las heridas que has tenido te den sabiduría, que esas heridas, esos dolores de los que he hablado, que te den esa sabiduría, que es la que realmente nos alimenta, porque independiente a un rol en el que tengas, entre comillas, dominado, pues siempre habrá otros roles en la misma vida en los que tendremos heridas, como son las heridas de las pérdidas, como ya te lo he comentado, y que estas heridas que vamos teniendo como seres humanos, que no hagan que desfallezcamos, sino todo lo contrario, que nos hagan cada vez más profundos, que nos hagan más sabios, no desde el punto de vista del ego, sino para mí la sabiduría es cuando se te empieza a caer la venda y comienzas a darte cuenta, es simplemente darte cuenta,
y te das cuenta quién eres, a qué has venido aquí, por qué estás aquí, cuál es el propósito, cuál es el sentido de tu vida, cuál es el sentido de la vida. Y entonces encuentras ya la alegría de vivir en muchas cosas. Así es que esa sería la primera parte de conclusión, que las heridas o que tus heridas te den la sabiduría, que si has sido una persona que ha tenido abusos, críticas, vejaciones, descalificaciones, si te han humillado, que todo eso se convierta en escalones, en peldaños, que los trasciendas y que cada peldaño, cada escalón que vaya subiendo, te conviertas en presencia, en lo que realmente eres, en ese ser de amor y de luz, y que todo esto se manifieste en lo que tú quieras, en la abundancia. Otra vez en la parte de charla de amigos, creo que ya están, las personas que me conocen dicen, aquí ya cállate con lo de Chapultepec, que es un parque, en cualquier parque. Y regularmente estoy haciendo este ejercicio, pues tienen no tanto tiempo como yo quisiera. La verdad que todo lo hacía de la parte más como nos enseñaron solamente a la parte analítica. Y en alguna ocasión, aunque te parezca muy loco, pregunté a uno de mis árboles, porque tengo árboles que son mis maestros, y no me he fumado nada, te lo aseguro, y le preguntaba, ¿qué es sentir? ¿Qué es sentir? Y pregunté qué sentir porque también creo que lo más honesto y lo que nunca nos han enseñado es a sentir. Nos han enseñado a pensar y nos han recompensado por pensar, pero no nos han pensado no nos han recompensado, no nos han premiado por sentir. Y cuando quieres encontrar ese equilibrio en tu vida, lo primero que te dicen los maestros es siente. Hicieron un estudio, y en ese estudio que hicieron algunos científicos en los años 90, después del año 90, en el 95, que empezaron a saber que había neuritas en el corazón, empezaron a identificar con escáneres en el cerebro que las personas decían, siente, dicen, estoy sintiendo, pero no estaban sintiendo, lo estaban hablando desde el cerebro. Y entonces, cuando haces una pregunta así, que se llama pues, la parte de preguntas profundas o de meditación o de la conexión realmente que hay con quien tú quieras, con tus maestros, con tus guías, con la naturaleza, con quien tú quieras o con tu propio corazón. Y cuando pregunté qué era sentir, que apenas hace 48 horas me lo respondieron, fue precisamente pensar con el corazón, fue precisamente conectar desde el corazón a través de tu campo electromagnético. Y tu campo electromagnético, y cuando estás sintiendo desde el corazón, entonces todo se vuelve más armonioso. Yo estudié comunicación y tengo 2 audiolibros de comunicación y sé lo que es el lenguaje no verbal, cuando menos en la parte básica que necesitamos nosotros. En PNL también se dice mucho, que la parte evidentemente de que proyectes la parte de la energía de tu mirada, proyectes tu voz, la parte de tu movimiento, tus brazos descruzados, tu sonrisa, pero eso es aprendido y cuesta mucho más trabajo. Cuando lo haces desde el sentimiento, no cuesta trabajo, porque simplemente es despertar lo que está dentro de nosotros, que no te lo enseñan en ninguna universidad, que es muy poco conocido. Un saludo a mi maestra Olivo, que es mi maestra de la parte energética y electromagnética, y a mi maestro Rick Pearl, también maestro de Eli Mitchell, en el sentido que por vez primera empecé a escuchar la importancia del campo electromagnético. Y el campo electromagnético es el que se conecta y el que choca independientemente de dónde estás, el que tiene un punto de encuentro. Y para saber si tiene ese punto de encuentro, el que tiene que estar hablando es el corazón. Y utiliza el cerebro y utiliza tu aparato fonador. Y llegan las ideas como más claras, más frescas, porque no tienes que estructurar desde la parte de estoy diciendo lo correcto, estoy diciendo lo que aprendí, es la fuente realmente, el año y el autor, sino que es esa sabiduría, es a lo que yo me refiero en la parte de la sabiduría que está inherente en todos los seres humanos y que solamente basta practicarla. Y cuando la practicas, pues entonces se te empiezan a pasar cosas mágicas, como que se te aparecen, por ejemplo, mariposas, o como que las aves ya no tienen miedo cuando pasas, o las personas que no te conocen y que están ahí mismo trotando se voltean a ti, y aunque no tengas una cara tan expresiva como la mía, pues ya sabes que nos enseñaron a hacer caras de palo, entonces te saludan y te dicen buenos días, y cada día, desde hace 48 horas,
lo rectifico, mira que me tardé años, que lo estudié por años y que lo estudié todavía con algunos maestros del campo electromagnético, y lo vine a conocer de una manera tan simple que espero que tan simple haya también sido recibido por ti. Así es de que, pues esa sería la parte de que no solamente es estas disertaciones filosóficas como que en qué las aplico en mi vida, porque eso aplica perfectamente en las relaciones humanas, en la inteligencia emocional, en la inteligencia social y evidentemente en los negocios. Porque cuando tú te proyectas tal como eres, generas algo que quieren todos los líderes y que es precisamente la confianza. La confianza es esa creencia profunda de que con esa persona te va a ir bien y no sabes por qué. Y los seres humanos, afortunadamente, todavía no estamos robotizados o tan robotizados y todavía tenemos una gran mayoría esta parte de la intuición y que dices, hay algo en él, hay algo en ella que siento que es verdadero y esa parte verdadera hace que tenga fe en que algo bueno va a pasar con él o va a pasar con ella. Aunque estés hablando de un mundo, como lo bien lo dijo Andrés, tan desprestigiado como la parte de los negocios digitales, por tanto pillo, por tantas personas que miran solamente hacia afuera y que es precisamente ese tipo de emprendedores o de empresarios que al final pues es primero yo, después yo, al último yo, y no me importa si me llevo entre las patas a cientos, a miles o a millones de personas. Si me vi, ni me acuerdo de ti y solamente te utilicé para robarte tu dinero, tal cual. Así es que todo esto hace que empecemos y que tenga sentido lo que estamos haciendo. Cuando nosotros vivimos, se llama proceso. Y ya voy a terminar, 8:37. Déjame decirte que tengo 3 maestros otra vez no sé si se llame locura, si es esto la conexión con la naturaleza, pues sí estoy en locura. Tengo 3 maestros y cada día me enseñan más. Uno es la cascada, otro es el lago, y otro es algo que no identificaba bien qué era, entre esos riachuelos que van corriendo y que no es el lago que tiene la paz, ni es la cascada que es la fuerza en la que te bañas, y a eso el día de hoy le llamé proceso, y es vivir, es experimentar. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos en cualquier actividad, y en este caso, que es una plática que le he convertido en algo más profundo que una plática empresarial, pues sabemos que todo tiene un proceso. Ese proceso se llama experimentar. Y tiene mucho que ver también con la parte del por qué ahora que decía Eli, ¿por qué no nos duplicamos? ¿Por qué las personas no entran? ¿Por qué no le dan la importancia a la capacitación? ¿Por qué no hablar de algo que les va a dar la libertad financiera, que es algo que tanto anhelan? Antes, si pudiéramos hacer una encuesta de qué es lo que quieres, la salud, la conexión con tu espiritualidad o ser millonario, una gran cantidad de personas escogería ser millonario. La pregunta es, ¿por qué si lo escogen? ¿Por qué no siguen el camino? Porque el camino, al final de cuentas, lo han dictado pues muchos maestros, como el propio Eli, como Mark Hughes, como el que tú conozcas, como grandes visionarios, como Alex Reinhardt, por ejemplo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos quedamos estancados y porque no queremos vivir lo que le llamé a ese riachuelo el proceso, porque lo queremos hacer todo con la mente o porque con la misma mente nos impide el decir qué es lo que voy a hacer. Por aquí hice un audiolibro que se llama La flecha vuela, cuando era muy joven, y tiene mucho que ver ese audiolibro de La flecha vuela con esta parte del riachuelo, porque tenemos solamente 2 opciones, estarás de acuerdo conmigo en la parte del negocio. Cuando tú haces una entrevista en frío o cuando tú le hablas a uno de tus contactos, hoy le hablé a una amiga muy querida y le dije, tienes que ver a Andrés, tienes que escucharlo. Ha tenido mucho éxito en redes de mercadeo. Un saludo, Estelita, si me estás viendo. Y entonces, cuando yo veo este tipo de experiencias que nosotros vamos teniendo y decimos, ¿por qué muchas personas no se detienen y no invitan al que quizá les saque precisamente de ese atolladero financiero? Y la respuesta es porque no viven. ¿Y por qué no viven? No viven porque voy a terminar con un cuento que me gusta mucho, que no es mío, es de Emerson, y que lo escuché lo leí hace algunos años y que ya lo he modificado, con perdón de Emerson, y que dice así: hay básicamente 2 tipos de personas, unas que son semillas, que son la mayoría, y otras que se convierten en flores. Y si escogiéramos una flor que supiera la importancia de la luz, que es el reflejo de Dios, como lo dicen algunas tradiciones, pues seríamos girasoles. Y el girasol elige vivir. Y cuando el girasol elige vivir, sabe que se va a arriesgar.
Y el riesgo no es que le digan que no, como en el caso de un negocio. El riesgo es que haya demasiado calor y no haya lluvia y nadie lo riegue. Y entonces va a morir marchitado. También tiene el riesgo del opuesto, que haya una torrencial lluvia, que se inunde y que se pudra, o que haya un gran ventarrón y que sus raíces se destrocen y que muera, o simplemente que pase un estúpido y lo arranque. Pero habrá valido la pena estar un solo día o un solo instante viviendo, porque se expresó y pasó de estar en potencia como semilla a estar viviendo la experiencia de la vida. Y hay muchos emprendedores que son semillas por miedo. Y decíamos que el miedo es la principal característica del ego. A veces pensamos que el ego solamente es el prepotente, pero no. El ego es el que tiene mayor miedo. Y las personas, aunque sepan que es parte de su libertad financiera y que no van a arriesgar su vida como el girasol y que lo único que pueden conseguir es un no y que además tienen el 50% que consigan un sí, prefieren optar por el no. Y lo vemos en esta vida y lo vemos en el mundo y lo vemos aún en esta distopía. Lo vimos también en la pandemia y lo vimos como muchas personas, con el respeto que me merecen todos, que optaban por sacrificar su libertad por seguridad. Y como muchos en esta transición de este 2023 al 2030, en el que espero que se equivoquen muchos de mis maestros y yo también, en el que habrá una esclavitud, y si no solamente revisa los números de desigualdad que existen, el 99% de los recursos o de la riqueza está en el 1% de las personas, y del 1% está en el 1% del 1% del 1%, que le llamo yo la superélite, y que la mayoría pues se irá cada vez más al núcleo de pobres. Seguramente en Latinoamérica, en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en nuestra Latinoamérica tan lastimada, seguramente sabes que cada vez hay más pobres. En México, 4 millones más de pobres después del 2020. Y todo esto no hace más que reafirmarnos que estamos en el camino correcto, en que la pobreza también es un estado mental, es un estado de conexión con quienes somos, es un estado de carencia. Y saber también que en este negocio en el que estamos, como lo dije al principio y lo ratifico ahora que ya estoy en la parte final, que es la parte del servicio, porque es algo que das oportunidad para que cualquier persona, aún sin ninguna instrucción, siempre haya almas nobles y buenas, como las que están ahora y como las que dan su servicio, y no saben ni a quién. Es más, ni siquiera saben si son oídos o no. Ni siquiera saben si a la persona que les interesa está viendo su WhatsApp o su Facebook o está viendo el resumen del partido de fútbol, pero sin embargo ellos están ayudando. Así es que mi reconocimiento, sobre todo en nuestra familia de LATAM, de todas aquellas personas que ahora en la parte profunda les llamo esas almas, que aún sin saberlo tan profundamente, están haciendo un servicio por todos aquellos que quieran escuchar, que quieran abrazar este camino de ser prósperos, y si logran combinarlo, desde mi punto de vista y no porque tenga razón, si logran combinarlo y si logran abrazar el éxito financiero con el abrazo interior de quienes somos, de esa parte espiritual y de esa conexión que tenemos no solamente con Dios, sino con la creación, y que realmente puedas sonreír independientemente de la materia que tengas, y que esa materia sea para un estilo de vida, para ayudar y para compartir, pues habrá valido la vida, como en el ejemplo del girasol. Que Dios los bendiga, y dejo de compartir pantalla para escuchar sus comentarios. Y disculpen que no haya sido la sesión ahora en la que regularmente doy, que son normalmente de cosas más directas que tenía preparado, pero como que me sentí el día de hoy
Así que, bueno, para la próxima prometo que les doy algunos tips muy claros y muy directos que también preparé, cómo administrar el tiempo y cómo hacer que empiece a funcionar tu reloj a través de lo que es de la disciplina. Prometo que la próxima sesión ya lo dejamos esta parte que el día de hoy fue profunda y empiezo a dar algunas recomendaciones de cómo hacernos más productivos. Así es que, bueno, jóvenes y bellos, espero que se haya entendido la parte del mensaje y que haya llegado hacia ti y que, bueno, que sea algo ahora un poco diferente. Si alguien tiene Usted no tiene duda, que adelante. disculparse, mi querido sensei, porque fue hermosa. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Déjeme. Ahora, ¿qué pasó? A ver, voy a silenciar porque no nos dejan escuchar. Si quiere dejar de grabar, maestro, Sí.